¿Cuál es una señal clara de que alguien fue bien criado? Una más sutil, pero muy ligada a la buena educación, intentan comprender la otra parte del argumento. Cuando no dicen simplemente, bueno, él hace eso porque es un imbécil, sino que dicen, bueno, si él piensa eso y aquello, puedo ver por qué haría eso, incluso si yo no lo hiciera. Es incluso doblemente agradable, porque es el tipo de personas con las que realmente puedes discutir. Intentarán explicar su argumento, pero no descartarán el tuyo y respetarán tu opinión lo suficiente como para no intentar convencerte a toda costa. Desde pequeño, se enseñó que existe una diferencia entre un buen argumento y uno malo. Siempre se fomentó el buen argumento, incluso en discusiones sobre reglas y consecuencias. Un buen argumento implica expresar los propios sentimientos sin gritar ni insultar, escuchando también la perspectiva del otro y manteniendo la calma, aunque no se comparta la misma opinión. Reconocer y valorar a quienes nos han influido positivamente es fundamental. Cuando alguien obviamente está equivocado y lo sabe, se disculpa y trabaja para no volver a cometer un error como ese. La mayoría de las personas lo negarán hasta que la otra persona se dé por vencida o se ponga a la defensiva, diciendo que no fue gran cosa. Esta experiencia se convirtió en una importante lección de vida. En una ocasión, recibí una reprimenda de alguien y, en lugar de reaccionar de manera defensiva como era habitual, opté por aceptar mis errores y disculparme. Su reacción fue sorprendentemente amable y serena, lo que me impactó profundamente. Desde entonces, he tratado de aplicar esa calma en mis propias respuestas, aunque a veces mis pensamientos sean totalmente diferentes. Trabajo en una tienda de comestibles. Los niños bien criados esperan su turno. No esperan que los miren ni los adulen solo porque existen. No se sienten con derecho a conseguir todo lo que quieren exactamente cuando lo quieren. Los adultos que no fueron criados de esa manera actúan peor en público que los niños de 3 años que se portan bien. Un ejemplo claro, no se trata de dejar caer cosas al suelo para que otros se encarguen de limpiarlo. La semana pasada, mientras hacía compras, vi a un par de niños con sus padres. Ellos habían recibido palomitas de maíz de cortesía, y uno de los niños tiró toda la bolsa en el piso. El otro niño hizo lo mismo. Los padres observaron la escena y, con una sonrisa, comentaron que así son los niños, y continuaron su camino sin hacer nada al respecto. Niños que dicen por favor y gracias. Es música para mis oídos. Ayer le compré un juguete nuevo a mi sobrino de 3 años, estaba muy feliz. Me miró y dijo, gracias tía Dani. Este niño tiene 3. Dijo gracias sin siquiera que se lo pidieran. Honestamente, no hay excusa para que un niño sea descortés. Hay una gran diferencia entre ser una persona tímida y ser una persona grosera. Los padres deben estar familiarizados con esta diferencia y dejar de poner excusas para los niños groseros. Lo mismo se aplica también a los adultos. Trabajo en un lugar con tantos ingenieros inteligentes, sinceramente, pueden juntar tantos cables en una maquinaria tan compleja, pero no saben cómo dar las gracias cuando les abres una puerta. Es genial ver a niños educados. Mi sobrino tiene 3 años y me sorprendió cuando me agradeció sin que se lo dijera. Es un buen recordatorio de que la educación empieza temprano. Lo curioso es que en mi trabajo, algunos ingenieros que son muy inteligentes se olvidan de ser amables. A veces parece que tienen más claro cómo construir cosas que cómo ser agradecidos. Es una lección valiosa para todos. Tranquilo, confiado, dispuesto a aprender, dispuesto a quedarse atrapado. No tiene mucho ego, puede destacarse pero no se esfuerza por hacerlo. Puede discutir sin insultar, puede conceder puntos pero también defenderlos. Tiene independencia y habilidades de pensamiento crítico. He visto personas que carecen de estas habilidades y luego conocí a sus padres. Realmente te permite ver por qué alguien puede ser un desastre sin confianza en sí mismo y a veces tremendamente emocional. La falta de independencia y habilidad para el pensamiento crítico se ha vuelto un problema común. Es más sencillo recibir instrucciones sobre lo que se debe hacer, decir o creer, en lugar de reflexionar de manera autónoma. Si todos en un sistema político contaran con estas habilidades, el desarrollo de los acontecimientos podría ser completamente distinto. La capacidad de pensar de manera crítica podría transformar el panorama de las elecciones y las decisiones colectivas. Cuando no tratan a los empleados del restaurante como basura. Cuando tenga hijos, quiero que trabajen al menos 3 meses en un restaurante para que sepan por lo que pasan los camareros, anfitriones, cocineros, gerentes y todas las demás personas que trabajan en la industria de forma regular. A mí me parece bien. Trabajar en un restaurante puede enseñar mucho sobre el respeto y el trabajo duro. Mis amigos que lo hicieron aprendieron a valorar el servicio que reciben.
Recuerdan cada vez que alguien actuó mal con ellos. Creo que esas experiencias son importantes. Si mis hijos pasan por eso, entenderán mejor cómo tratar a las personas que les sirven. Es una lección que vale la pena. Habilidad conversacional. Tuve que hablar el día de la carrera para mi hijo de 8º grado. Tuve el placer de tener una conversación de 5 minutos entre clases con uno de sus compañeros a quien nunca había conocido. Ella interactuó conmigo como un adulto usando oraciones completas, contacto visual y preguntas. No se debe subestimar a quienes tienen dificultades para comunicarse. Aunque creo que tuve una buena educación, sufro de ansiedad social, lo que dificulta expresar lo que realmente quiero decir, incluso cuando tengo claro lo que debería. La interacción puede ser un reto, y es importante recordar que cada persona tiene su propia manera de enfrentar situaciones sociales. Levantamiento para embarazadas o personas mayores en transporte público si no quedan asientos. Pensé que todo el mundo hacía esto, pero no puedo decirte cuántas veces fui la única persona que ofreció mi asiento mientras una persona mayor que trabajaba todo el día como conserje en el patio de comidas apenas podía mantenerse en pie. Me molesta la frecuencia con la que nadie se levanta. Es cierto que a veces la gente ignora a los que realmente lo necesitan en el transporte público. Recuerdo una vez que vi a una mujer mayor con muchas bolsas. Nadie se movió, y yo estaba un poco sorprendido. Me levanté y le ofrecí mi asiento. Su rostro se iluminó, y eso me hizo sentir bien. Debería ser lo normal, pero parece que a muchos no les importa. Te dan las gracias cada vez que les das algo, incluso si son ellos los que te están haciendo un favor. Me vuelve muy loco. Por ejemplo, me pedirá prestado un bolígrafo y le diré gracias cuando me lo devuelva. Y ella dirá que no. Yo soy la que está agradecida. O terminamos de comer, me pregunta si puedo poner su plato en el lavavajillas y le doy las gracias cuando me lo da. Simplemente lo hago sin pensar. Cada vez que alguien pone algo en mis manos le doy las gracias. Ella, en cambio, tiene problemas con el por favor. Ella lo dice todo el tiempo. Oye, ¿quieres un poco de agua? Sí, por favor. ¿Quieres que te lleve al trabajo hoy? Sí, por favor. ¿Quieres papas fritas con esa orden? Sí, por favor. Se supone que debes decirlo cuando eres tú quien pregunta, pero ella lo dice cada vez que alguien se propone hacer algo por ella. Me parece importante utilizar la expresión por favor en ciertas circunstancias. Esta palabra reconoce que la otra persona tiene la opción de negarse a realizar una acción. Al utilizarla cuando alguien te ofrece algo, se muestra que valoras el gesto y que aprecias su disposición, pues no estaban obligados a hacerlo. Hace años, como padre de un niño de 5º grado, se ofreció como voluntario para el día de campo al final del año escolar. Los niños jugaban kickball. La chica con sobrepeso estaba a la altura. Vi cómo algunos de los niños se reían y comentaban descaradamente sobre la niña. Algunos niños son brutales. De todos modos, la pelota pasa hacia ella y ella patea, corre hacia primera y allí está mi hijo, corriendo junto a ella, arraigándola a la base sin que le importe lo que estaban haciendo los otros niños. Entonces supe que mi esposa y yo habíamos hecho algo bien. Estaba orgulloso de él ese día, estoy orgulloso de él hoy. Fue un buen día. Ese día fue algo interesante. Muchos niños pueden ser crueles sin pensar en cómo se siente la otra persona. Pero ver a tu hijo apoyando a esa chica demuestra el buen trabajo que han hecho como padres. A veces, en un mundo donde el bullying está presente, pequeños gestos de apoyo marcan la diferencia. Es bueno reconocer esos momentos y sentirse orgulloso de la empatía que muestran nuestros hijos. Fue un buen día, sin duda. Este hilo simplemente degeneró en quejas de que otros cometieron los errores más pequeños, por lo tanto, esas personas deben haber sido criadas horriblemente. Como si siempre fuéramos grandes jueces de carácter. Supongo que todo eso de tratar a los demás con respeto, ayudar a los demás y siempre decir por favor y gracias se fue por la ventana esa vez que conté mi cambio en la caja registradora durante 10 segundos. Es un poco triste pensar que nada será lo suficientemente bueno para algunas personas y que todo es un reflejo de mi educación fallida. Es curioso cómo la gente puede ser tan crítica. A veces parece que olvidar el respeto y la comprensión es fácil. Me recuerda a una vez en una tienda, donde conté mi cambio y vi las miradas. La presión de ser perfecto puede ser agobiante, pero al final, todos cometen errores. Las experiencias de cada uno son únicas, y no hay necesidad de juzgar a los demás tan rápido. Mucha gente está intentando subir una escalera.
Cuando te descubren en un peldaño inferior, cambian su forma de ser contigo. Lo curioso, en general, es que en realidad no hay una escalera. Simplemente estás trepando por encima de un montón de gente para no llegar a ninguna parte. Es importante considerar que al apoyar a alguien en su ascenso, es probable que esa persona desee devolver el favor en el futuro. Además, al ofrecer tu ayuda, es menos posible que se interponga en tu camino si en algún momento decides ofrecerle tu apoyo de nuevo. La colaboración puede crear un ambiente de reciprocidad que beneficia a ambos a largo plazo. Técnicamente puedes beneficiarte de todos. La amistad y la amabilidad también son beneficiosas en mi opinión, nunca se sabe quién estará cerca cuando necesites algo o a alguien. O cuando necesitas que alguien te anime. Es verdad, a veces subestimamos el valor de la amistad. Recuerdo una vez que estaba pasando un mal rato y un amigo apareció en el momento justo. Simplemente se quedó a charlar y eso cambió mi día. No se trataba de grandes gestos, solo su presencia. A veces, las conexiones más simples son las que nos sostienen cuando las cosas se ponen difíciles. Es bueno saber que hay personas dispuestas a estar ahí. Estoy de acuerdo con esto. El sobrino de mi compañero de cuarto vino a pasar la noche y por la mañana. Mi compañero de cuarto aún no se había levantado, pero el sobrino sí. Le pregunté si quería caminar conmigo por el parque al lado de nuestro departamento ya que llevaba al perro y aunque sabía que yo vivía allí y conocía a su tío, dijo que no podía ir porque su mamá nunca me había conocido y probablemente no me gustaría. Si ese niño fuera mío, me sentiría inmensamente orgulloso. No tengo hijos, pero imagino que como padre la preocupación constante debe ser si las enseñanzas sobre la seguridad perduran en su ausencia. Es un desafío emocional pensar en cómo las lecciones impartidas se aplican cuando no están presentes. La confianza en que los valores se mantienen es fundamental en la crianza, siempre esperando que lo aprendido se tenga en cuenta. Tienes mucha razón en esto. Esa es una acción muy respetuosa para un niño de 5 años. Tengo una vecina que está bastante preocupada por la seguridad y sus hijos siempre le preguntan antes de subir a mi casa para visitar a mi gato, andar en bicicleta o ir a su casa en el árbol. Realmente aprecio ver eso. Incluso los niños pequeños pueden entender las premisas básicas de respeto y cuidado y creo que nuestra sociedad lo ha olvidado con la crianza helicóptero. Usted puede y debe esperar esto de sus hijos. Con demasiada frecuencia los padres minimizan la expresión y el aprendizaje del respeto por parte de sus hijos, al no confiar en que han aprendido estas lecciones aparentemente básicas y que actuarán en consecuencia cuando sea necesario. Enséñeles gente a sus hijos y déjeles que pongan a prueba sus lecciones. Es interesante cómo los niños entienden la importancia del respeto. Conozco a una madre que siempre les recuerda a sus hijos que pidan permiso antes de entrar a la casa de otros. Me parece que es una buena práctica. A veces, los padres se preocupan tanto por proteger a sus hijos que olvidan enseñarles a ser responsables y respetuosos. Deberían dejar que los niños aprendan a interactuar y a hacer preguntas, eso es parte del crecimiento. Estaba volando en un parque y un niño se acercó a mirar. Estaba de acuerdo con eso, ya que es interesante de ver, así que estoy acostumbrado a que me observen. Bueno, era un avión nuevo y lo estaban probando y me estrellé. Mi amigo y yo estábamos parados alrededor discutiendo por qué se había estrellado y el niño simplemente se acercó mucho y no dijo nada. Luego va a mirar el transmisor que había colocado en el césped y pensé que solo tenía curiosidad. No, simplemente lo cogió y no dijo nada. Tuve que quitárselo y luego irme. Fue increíblemente incómodo y no vi a sus padres por ningún lado. Experiencia muy extraña. Eso suena incómodo. A veces la gente no entiende los límites y se siente demasiado cómoda en situaciones ajenas. Es curioso cómo un momento que debería ser divertido puede volverse raro en un instante. Al menos lograste recuperar tu transmisor. Espero que esa experiencia no arruine tu tiempo volando aviones de control remoto. Es bueno tener precaución con los niños que aparecen de la nada. Mi mamá siempre decía que la mejor crianza que había tenido era señalar a otros niños pequeños que hacían berrinches. Y decirnos, ¿no se ve ridículo? ¿No te alegra no parecerte a él? Editar, estas respuestas son hilarantes. A la misma edad, se entendió la lección de miradas ajenas. Cada vez que uno se comportaba de manera inadecuada, era inevitable recordar que había testigos. Los murmullos y las expresiones de desaprobación de los otros eran abrumadores. Desde ese momento, se optó por mantener un perfil bajo, sintiendo un gran temor a ser juzgado por cualquier acción o palabra que pudiera ser considerada inapropiada. No se sabe si la precaución es positiva o negativa.
Solía gritarles a los niños de mi clase todo el tiempo cuando se portaban idiotas. Recuerdo haber dicho, cállate, ¿le duele la cabeza? Cuando vi a la maestra frotándose las sienes. Probablemente mis compañeros de clase me odiaban. A veces también era el que decía cosas así en clase. Recuerdo que en una ocasión un amigo se puso a hacer ruido y le dije que se callara porque el profesor estaba cansado. No sé si mis compañeros me odiaban, pero al menos trataba de mantener la paz. Aunque en el fondo, solo quería que acabara la clase. Por otro lado, mi educación fue extremadamente abusiva y militar. Todo el mundo siempre felicitaba a mis padres por lo bien que nos portábamos. Pero, en verdad, todos estábamos demasiado asustados para actuar o hacer cualquier cosa que no nos ordenaran hacer. Yo también miraba con incredulidad a los niños que se portaban mal porque no podía imaginar el tipo de castigo que recibiría por tal comportamiento. Los niños son niños. A veces hacen berrinches y lloran y gritan. No se supone que los niños sean perfectos y se comporten bien todo el tiempo, no es su naturaleza. Cuando ves a un niño asustadizo y tranquilo que se sorprende cuando los niños se portan mal, no es necesariamente porque sus padres sean buenos padres. Es curioso cómo las apariencias engañan. Recuerdo a un amigo que parecía tener una familia perfecta, pero en realidad era muy duro. Nos contaba que siempre tenía miedo de hacer algo mal. A veces, lo que se ve desde afuera no refleja la realidad. Los niños deben aprender a ser ellos mismos, no siempre obedientes. La rigidez puede generar un temor que ni se nota, pero que deja huella. Estaba en un bar en Bruselas y tuve esta conversación con el bartender, ¿de dónde sois? Yo, Dinamarca. Camarero, ¿todos los daneses son groseros? Todo porque olvidé decir por favor cuando hice mi pedido. No tenemos una palabra para eso. Claro que sí. La frase Magek bede omenele se traduce como ¿puedo pedir una cerveza, por favor? También se puede simplificar a enele, tak, que significa una cerveza, por favor. Además de esto, el simple hecho de ser consciente de cómo sus acciones afectan a quienes lo rodean es una señal reveladora de que los padres de alguien lo educaron correctamente. A eso se le llama ser considerado y es un rasgo sorprendentemente raro en estos días. Por favor y gracias, normalmente siga esto. La historia me recuerda a un amigo que siempre está atento a los demás. Cuando salimos, se asegura de que todos se sientan cómodos y se preocupan por lo que dicen. A veces, incluso me sorprende cómo se da cuenta de cosas pequeñas que la mayoría pasa por alto. Es un buen ejemplo de cómo la educación y la consideración pueden marcar la diferencia en las relaciones cotidianas. Mi mamá siempre me enseñó cuando era niño que había una diferencia entre buenos argumentos y malos argumentos y siempre alentó los buenos argumentos, incluso si era yo quien discutía con ella sobre los castigos que me daba, etc. Un buen argumento básicamente era expresar tus sentimientos sin gritar, insultar o ser malo, pero también tener que escuchar la perspectiva de la otra persona y no enojarte si no está de acuerdo contigo. Hombre, tengo una madre tan maravillosa. No me tomo el tiempo para reconocerlo lo suficiente. A ella le debo todo lo bueno de lo que soy. Es recomendable que la contactes hoy y le transmitas que su Slut Zombie siempre valorará lo que hizo. Esta fue una gran lección de vida para mí. Lo suficiente como para dejar una mancha en mi cerebro. Una vez alguien me regañó y normalmente habría dicho vete a la mierda, en respuesta porque estoy a la defensiva cuando alguien me grita, pero estaba cansado y dije, ¿sabes qué? Tienes razón, y hice esto. Y lo siento, esto es algo con lo que lucho, y la próxima vez haré eso. Su respuesta fue tan calma y agradable que lo he usado desde entonces, incluso si en mi cabeza estoy gritando, que te jodan. A veces reaccionar de forma diferente puede cambiarlo todo. Recuerdo una vez que alguien me gritó por un error. Mi impulso era contestar de forma defensiva, pero decidí aceptar mi parte, decir que lo sentía y que trabajaría en ello. La respuesta de la otra persona fue sorprendentemente tranquila y comprensiva. Desde entonces, he intentado aplicar esa lección, aunque a veces tengo que luchar contra mi instinto de responder. Acabo de escribir algo similar a esto sin ver que ya estaba dicho. Las personas que saben admitir sus errores sin sentir vergüenza son maravillosas. Lamentablemente, conozco a muchas personas que no pueden admitir que están equivocadas y, por lo general, se trata de cosas que a nadie le importan un carajo. De hecho, tengo un ejemplo de esta mañana. Uno de mis compañeros de trabajo le dijo a un cliente que su turno comenzaba a las 9, por lo que esta señora vino hoy a las 8:55 para recibir ayuda. Mi compañero de trabajo aún no había llegado a las 9:05,
Así que le envié un mensaje de texto diciéndole que alguien estaba esperando su ayuda. ¿Su respuesta? Jajaja. Terminó llegando aquí a las 9:10, pasó junto a la señora y ni siquiera pidió perdón. Mi jefe y yo lo confrontamos y él dijo, no era una cita, le dije que comencé a las 9 y ella llegó literalmente a las 9, no es mi culpa y procedió a alejarse. Espero que lo despidan. Es interesante cómo algunas personas no pueden aceptar sus errores. Esta mañana, un compañero llegó tarde y ni siquiera se molestó en disculparse. Simplemente se justificó sin pensar en cómo afectó al cliente. Es una pena porque reconocer cuando uno se equivoca es clave para mejorar. La falta de humildad puede arruinar un ambiente laboral. A veces, solo hay que ser un poco más considerado con los demás. Escuché una cita que decía algo así como, si quieres ver lo amable que es alguien, observa cómo trata al camarero. Otro factor contribuyente podría ser la experiencia en el sector de servicios. Cuando sabes cómo es, tiendes a tratar a esas personas con mucho más respeto. La verdad es que he visto eso en mis amigos. Hay uno que siempre trata bien a los meseros, sin importar la situación. Trabajó en un café durante la universidad y eso le enseñó a ser más empático. A veces lo miro interactuar y me doy cuenta de lo importante que es ese respeto. Hace que uno valore más el trabajo de los demás, especialmente en el servicio. Solía enseñar en una bonita escuela urbana y hace 2 años me cambié a una de las mejores escuelas secundarias del país. El choque cultural fue real. Una de las cosas que me sorprendió fue que cuando mis nuevos alumnos salieron del aula todos dijeron, gracias. O, que tengas un buen día. A su salida. Me quedé allí estupefacto. No podía creer cómo ese simple acto me hizo tan feliz. En una escuela situada en una zona muy rural, los resultados en los exámenes son bastante bajos, ubicándose entre los peores del estado. Aunque los estudiantes no completan las tareas ni prestan atención en clase, todos muestran cortesía al decir por favor y gracias, además de dirigirse a mí como señor sin necesidad de recordárselo. Esto sugiere que, aunque la educación no se aprecia en esta comunidad, el respeto y la educación en modales sí lo son. Al trabajar en una escuela primaria, no se pueden ver rasgos como este todos los días. Durante el día escolar, tenemos un almuerzo bastante malo, a veces incluso 3 platos, por lo que tenemos platos, cuchillos y vasos que limpiar al final. A algunos niños se les asigna hacer tareas en la mesa y limpiar, excepto que esta semana fue la semana del proyecto y todos los grupos estaban mixtos, por lo que no teníamos tareas fijas en la mesa. Al final del almuerzo, la mayoría de los niños ya estaban excusados, y luego mi colega y yo nos dimos cuenta de que teníamos 3 mesas desordenadas. Uno de los niños del grupo que queda en las mesas salta y se ofrece como voluntario para hacer las 3 cosas él solo. No se quejó, no pidió ayuda e hizo un gran trabajo, preocupándose por hacerlo bien. Es tan lindo ver a un niño criado tan bien. Lo bueno fue que cuando terminó, le dejamos tomar un helado extra. El postre generalmente consiste en yogur natural y fruta. Bueno, había estado allí mientras limpiaba, así que se había derretido un poco, y en el momento en que lo saca afuera, plop, se cae. Dio un mordisco. Y luego se rió, dijo bueno y siguió su camino. Podría haberlo llevado a casa allí mismo. Es interesante ver cómo algunos niños actúan con tanta responsabilidad. Ese chico se ofreció a limpiar sin protestar y parece que realmente le importaba hacerlo bien. Es un buen recordatorio de lo que significa ser amable y trabajador. La manera en que manejó la situación del helado derretido, riéndose y siguiendo adelante, dice mucho de su carácter. Es genial ver eso en un niño. Esos momentos te hacen sentir que hay esperanza en la próxima generación. Mis gemelos regalaron sus boletos de queso chuque a unos niños más pequeños el otro día. El ratón grande salió y arrojó billetes al aire y todos los niños tuvieron que correr para recogerlos. Los niños grandes, los míos tienen 5 años, recibieron un montón, mientras que los pequeños no recibieron ninguno. Mis hijos simplemente se acercaron a los niños pequeños y les dijeron, aquí tienes. Me atragantó. Me encanta cuando mis hijos se relajan así. No tengo hijos, pero puedo imaginar la satisfacción que se siente al observar a alguien a quien se ha esforzado por educar convertirse en una buena persona y mostrarlo de manera natural, sin necesidad de recordatorios. Es maravilloso ver cómo esas enseñanzas dan fruto y se reflejan en las acciones de esa persona. La vida está llena de aprendizajes y momentos de orgullo. Un punto más obvio, no dejan caer al suelo lo que tienen en la mano para que todos los demás lo limpien. La semana pasada, cuando fui de compras,
Pasé junto a una pareja joven con dos niños de aproximadamente 6 años que acababan de recibir palomitas de maíz de cortesía de la tienda y uno de los niños tomó un puñado de palomitas de maíz y dejó caer la bolsa entera al suelo. Luego el otro niño hizo lo mismo. La pareja los vio hacer esto, me miraron y dijeron, niños, deben amarlos. Y siguieron caminando como si no hubieran hecho nada malo. Es necesario que las empresas tomen una postura firme con los clientes que deshonran el valor del lugar. No se puede permitir que se maltrate un establecimiento y que se actúe como si no hubiera sucedido nada. Se requiere una mayor responsabilidad social en nuestra sociedad para fomentar un ambiente respetuoso y consciente de las acciones de todos. Mi mamá siempre jugaba conmigo a que si podía colar un artículo en el carrito y ella no se daba cuenta antes de pagar, entonces me lo compraría. Me mantenía callado en la tienda. Normalmente hacía que mi madre fingiera pasar por alto un artículo y yo nunca hacía berrinches porque ella no me compraba algo. También fue muy divertido. Recuerdo que mi mamá siempre jugaba a un juego en el supermercado. Si lograba meter algo en el carrito sin que ella lo notara, me lo compraba. Eso me mantenía tranquilo y evitaba que hiciera berrinches. A ella le gustaba hacer como que no veía un artículo. Era una forma divertida de hacer las compras. Me gustaba ese pequeño truco entre nosotros. Les enseñé a los niños a ser educados en cada interacción fuera de casa, especialmente en lugares como el supermercado o lugares como McDonald's. No me importaba si era un agradecimiento sin contacto visual o distraído, pero nadie, ni siquiera un niño de 3 años, debería esperar que alguien hiciera cosas por él sin algún reconocimiento. Cuando eran muy pequeños se confundían y decían cosas confusas como nuggets. Por favor. Todos entendieron, porque lo que importa no son las palabras sino el intento de cortesía. Con los adultos, es esa falta de buenos modales lo que puede hacer que alguien parezca grosero, poco profesional, antipático, etc. Es interesante cómo esas pequeñas lecciones sobre la cortesía pueden marcar la diferencia. Recuerdo cuando enseñé a mi primo a decir gracias siempre que alguien le ayudara. Al principio, decía cosas confusas, pero la gente siempre sonreía. Con el tiempo, se volvió más confiado. Al final, esos gestos simples crean un ambiente más amable y respetuoso, tanto para los niños como para los adultos. Es algo que todos deberíamos recordar. En la escuela secundaria estaba jugando golf en un club de campo realmente agradable del que forma parte un amigo y mi familia. Sostuve la puerta para una anciana y ella quedó desconcertada. Ella dijo, hijo, es mejor que no seas miembro porque hace años que ningún caballero me abre la puerta. Terminó pagando nuestra comida. Me sorprendió la idea de un club de campo texano /diagonal algo sureño y la gente sostuvo la puerta. Mi abuela me obligaría a conseguir un interruptor si se enterara de que no lo hice. Una frase ha logrado que me sienta tan cercano a otra persona en la red como ninguna otra. Voy a ir un paso más allá y decir, intentan hacer la vida más fácil a otros conductores. ¿Te ven venir más rápido en el carril de adelantamiento? Reducen la velocidad y esperan a que los pases antes de pasar a ese camión, en lugar de pasarlo de inmediato y obligarte a frenar. ¿Ven que tienes prisa y estás atrapado detrás de ellos? Hacen una vuelta más en esa rotonda para que puedas adelantarlos y acelerar. Se incorporan a la carretera y notan que alguien está detrás. Deciden entrar en la vía en lugar de detenerse por completo en la cima de la rampa. Me ha resultado difícil enseñarle a mi hijo cómo hacer las cosas en la casa porque muchas veces yo mismo lo aprendo o lo descubro sobre la marcha. No puedo tenerlo allí mirándome durante 1 hora mientras descubro lo que estoy haciendo o si intento algo para ver si funciona. Siento que tengo que instruirle sobre la forma correcta de hacerlo mientras yo lo ejecuto de la manera correcta, y por lo general, no puedo hacerlo. Es complicado cuando intentas enseñar a alguien mientras tú mismo estás aprendiendo. A veces, es mejor hacerlo juntos, así ambos pueden aprender de los errores. Me ha pasado también, donde quiero que alguien aprenda, pero me doy cuenta de que estoy en el mismo barco. La paciencia es clave, y a veces solo se trata de experimentar y encontrar lo que funciona. ¿Qué se considera acoso laboral? Muchos de mis compañeros de trabajo hablaban un montón de tonterías unos de otros, principalmente solo conmigo, y me parecía gracioso que todos tuvieran algo contra el otro pero trabajaban muy bien juntos. Existen distinciones sutiles pero significativas entre el humor y el acoso. Claro, también hay formas de acoso que ni siquiera intentan sonar divertidas. Es importante reconocer estas diferencias para poder crear un ambiente donde todos se sientan cómodos y respetados, evitando que el humor se convierta en algo dañino.
La sensibilidad hacia las palabras y las intenciones detrás de ellas puede marcar la diferencia en las interacciones sociales. Cuando me mudé a Estados Unidos me sorprendió que esto no existiera. Crecí en Inglaterra, y al menos en mi zona era normal entrar, quitarse los zapatos. Me criaron de esta manera. La gente entra a mi casa después de que paso la aspiradora y les dejo los zapatos puestos y tengo esa cara de meme de foca. ¿A qué lugar de América te trasladaste? Sin duda, esto puede variar en ciertas áreas. Es probable que dependa del clima o del tipo de suelos que tengan las viviendas, ya sean alfombrados o de madera / cerámica. Me gusta el dicho por favor en esas situaciones. Por favor es una forma de reconocer que la persona puede optar por no hacer la cosa. Decirlo cuando alguien te ofrece algo es una forma de reconocer que no tenía por qué hacerlo y que aprecias que lo haya hecho. Me parece interesante cómo una simple palabra puede cambiar la dinámica de una interacción. Usar por favor no es solo cortesía, sino un reconocimiento del esfuerzo de la otra persona. Es un recordatorio de que todos tenemos opciones y que la amabilidad puede hacer que la comunicación sea más fluida. A veces, las pequeñas cosas marcan la diferencia en cómo nos relacionamos con los demás. Creo que esto es mucho menos profundo de lo que debería ser. Hay un supuesto implícito de elitismo basado en las habilidades sociales de las personas. Dudo que la mayoría de las personas sean lo suficientemente extrovertidas como para saber los nombres de todos los que están en su curso en la universidad, y mucho menos del limpiador con quien tienen aún menos oportunidades de hablar. Terminas acusando a personas que no han hecho nada malo de ser unos idiotas debido a tu propia falta de empatía, a la hora de proyectar tu personalidad en los demás. Es cierto que a veces proyectamos nuestras propias expectativas en los demás. Recuerdo cuando entré a la universidad, pensé que todos serían sociables. Pero no, muchos eran tímidos o simplemente enfocados en sus cosas. A veces, incluso yo me sentía fuera de lugar. Al final, aprendí que hay tantas formas de interactuar como personas. No se trata de ser elitista, sino de entender que cada uno tiene su propio estilo. Para ser honesto, creo que eso va un poco lejos. ¿Sabes el nombre de todas las personas que te atienden en algún momento? ¿Los basureros? ¿Tu conductor de autobús? ¿El empleado de escritorio de su banco local? Dudo. Esos niños estaban allí para aprender algo. Es una tontería esperar que sepan el nombre de un chico al que solo ven brevemente en cada lección. La mayoría de ellos probablemente ni siquiera sabían los nombres de los demás estudiantes. Es cierto que es un poco excesivo. La mayoría de las personas que vemos en nuestra rutina diaria pasan desapercibidas. Los niños suelen estar más enfocados en lo que están aprendiendo, no en recordar nombres. Es normal que no sepan quién es su profesor de una clase breve. Al final, lo importante es lo que se llevan de cada experiencia, no necesariamente los nombres. Hombre, estaría muy orgulloso de él si fuera mi hijo. Yo no tengo ninguno propio, pero imagino que como padre es una preocupación constante preguntarse si tus lecciones sobre seguridad aún permanecen cuando no estás cerca. Además, la valentía para actuar. Saber que un niño de 5 años posee esa seguridad, incluso cuando se enfrenta a un adulto que lo supera en estatura. Tu último punto es importante, tratar de incluir a las personas. Una vez salí con una chica que era realmente aburrida, no estoy seguro de que vi en ella en ese momento. Pero a mí me gustaba y mi mejor amiga intentó sacar lo mejor de ello. Él hacía todo lo posible para preguntarle sobre cosas que le interesaban, preguntarle sobre un examen que acababa de realizar, etc. Quería intentar incluirla en la conversación para que se sintiera más cómoda. Sabía que a él no le importaba lo más mínimo lo que ella dijera, pero realmente apreciaba que estuviera dispuesto a hacer eso para incluir a alguien. Fue criado bien. Es curioso cómo a veces nos involucramos con personas que no nos aportan mucho. Recuerdo que una vez salí con alguien así. Mi mejor amigo siempre trataba de incluirla en las charlas, incluso cuando se notaba que no le interesaba. Aprecio eso de él, siempre buscando hacer que los demás se sientan bienvenidos. Es una buena lección sobre la importancia de ser amable y considerado, aunque no siempre resulte. Muchos / la mayoría de mis filtros sociales se han aprendido académicamente mediante prueba y error. Yo era legalmente un adulto hace más de 20 años y todavía me estoy enseñando a mí mismo cómo no ser un imbécil / más empático / mejor en aspectos sociales como este. Tengo el ingenio y el tiempo, pero históricamente no tengo el interés o la motivación para ayudar a los demás. Cuando era niño, me divertía ver a otros agitarse después de un paso en falso,
Ahora definitivamente actuaré para distraer la atención. Es interesante cómo la gente aprende a comportarse socialmente. Creo que todos hemos pasado por eso de aprender por ensayo y error. A mí me pasó algo similar. Con el tiempo, empecé a preocuparme más por los demás y por cómo podía hacer que se sintieran mejor en situaciones incómodas. Es un proceso, pero vale la pena cuando ves que puedes hacer una pequeña diferencia en el ambiente. Yo era un niño de buen comportamiento, que se llevaba bien con los profesores y obtenía altas notas. Estábamos jugando hockey sobre piso en educación física en la escuela secundaria, y la pelota llegó a la esquina y todos los muchachos iban tras ella, empujándola y maldiciendo. La maestra llamó a todos los demás por su nombre, y un niño dijo Green Arrow también estaba maldiciendo, y la maestra le dijo que debía haber escuchado mal o quedé atrapado en el momento. Si generalmente mantienes la nariz limpia, la gente perdonará rápidamente, pero si creen que causarás problemas, bajarán el martillo rápidamente. Por supuesto, no meterme en problemas ese día no me hizo más popular. Un día, después del recreo, un compañero observó a alguien robar algo de su lonchera desde el otro lado del patio. Nos alinearon para que pudiera identificar al ladrón. Sorprendentemente, me señaló. Los maestros que estaban a cargo le dijeron que debía haberse confundido, ya que sabía que yo no haría algo así. En retrospectiva, es curioso que no me preguntaron, porque en ese caso habría escapado, pero tenían razón al pensar que no haría algo así. Sí, exactamente. Era mucho más fácil mantener mi camisa por dentro, y me costó mucho esfuerzo tratar de recordar, desabrocharla todo el tiempo, y simplemente mantuve la paz y mantuve a los maestros de tu lado. ¿Cuál es el problema con eso? A veces, hacerlo fácil y mantener las cosas en orden es lo mejor. Recuerdo a un amigo que siempre se cuidaba de cumplir las reglas en la escuela. Al final, le iba bien. No tenía problemas con los profesores y se ahorraba mucha molestia. Al final, a veces es mejor no complicarse la vida. Oh hombre, mi mamá haría lo mismo, solo conmigo. Hacía un berrinche estúpido en público y me recordaban, constantemente, ¿viste cómo te miraba esa gente? Creo que incluso una persona dijo, me alegro de que no sea mío. Probablemente deberías pensar en toda la gente mirándote antes de actuar de nuevo. Aproximadamente a los 6 años me di cuenta y ahora me aterroriza decir o hacer algo delante de alguien que podría considerarse tabú. No estoy seguro si eso es algo bueno o no. Si optar por ser cortés y respetuoso con los demás es el camino que eliges, entonces es algo positivo. Sin embargo, si la angustia causada por el temor a cometer un error social te impide interactuar, entonces la situación no es tan favorable. Es importante encontrar un equilibrio que te permita relacionarte sin sentirte abrumado por la preocupación de lo que otros puedan pensar. Una vez, estábamos en la iglesia y frente a nosotros había un niño, probablemente de unos 3 años, que estaba jugando con sus trenes. Empezó a enojarse por algo y empezó a discutir con su mamá. Empezó a quejarse y su madre le susurraba ya basta. Fue escalando y escalando hasta que finalmente la mamá tuvo suficiente y dijo, nos vamos. Ella recogió sus cosas y agarró sus trenes y él empezó a gritar. Ella lo sacó del brazo y él gritó todo el tiempo. Me incliné hacia mi hijo Charlie y le susurré al oído, ¿sabes? Solías actuar así. Charlie miró hacia abajo y pensó un momento. Luego me llamó y me susurró al oído. Tú también. Tenía 7 años en ese momento. Una vez estábamos en la iglesia y había un niño pequeño que jugaba con trenes. Se empezó a molestar y a discutir con su mamá, que trataba de calmarlo. La cosa se intensificó hasta que la mamá dijo nos vamos. Agarró sus cosas y los trenes. El niño comenzó a gritar mientras lo sacaba. Miré a mi hijo Charlie y le susurré que él también actuaba así. Charlie pensó un momento y me dijo, tú también. Tenía 7 años. Mi hijo de 4 años y yo estábamos en el supermercado esta semana y había un niño, quizás de 5 años, gritando mientras su padre lo empujaba en el carrito. Sospecho que pudo haber sido autista y haber tenido una crisis nerviosa. Había otros clientes y un empleado haciendo comentarios groseros y burlándose del niño. Mi hijo preguntó por qué grita ese niño. Y le dije que el niño estaba teniendo un día difícil. Oh. Yo también tengo días difíciles a veces. Mi hijo es más compasivo que la mayoría. Es muy lindo. Es interesante ver cómo los niños pueden ser tan comprensivos. A veces, no entienden del todo, pero captan la esencia. Mi sobrino también tiene ese tipo de empatía. Recuerdo que cuando un compañero de clase se cayó, él fue corriendo a ayudarlo sin pensarlo.
Es bueno saber que hay pequeñas personas que pueden enseñarnos más sobre la compasión y el entendimiento. Al final, son lecciones que nos hacen reflexionar. Para ser justos, todos los niños pequeños hacen berrinches. No creo que alguien sea un mal padre si su pequeño hijo tiene un ataque, aunque pienso peor de ellos si ceden a la rabieta. ¿Pero si el niño tiene como 7 años? Sí, algo anda mal. No hay duda de que los berrinches son parte de crecer. Recuerdo a un amigo que tenía un niño de 7 años que aún hacía drama por cosas simples, como no querer comer brócoli. Los padres lo llevaban a terapia, porque sabían que no estaba bien. A veces, la paciencia y las estrategias son más efectivas que simplemente ceder. Es un proceso complicado. Toda la familia de mi esposa lo dice de la misma manera. ¿Podrías pasarme el XYZ, por favor y gracias? Me vuelve loco. Nada como recitar una lista de cosas que debo decir para transmitir ese aire de sinceridad. No se trata de una lista de verificación que deben seguir, sino de una suposición de que cumplirás con lo que piden. Es una orden, no tienes la posibilidad de rechazar, ya que previamente han mostrado su agradecimiento por el acto. Esto también podría resultar frustrante para muchos. Como alguien que rara vez dice algo si no está muy seguro de que sea cierto, generalmente me llaman sabelo todo, no puedo estar equivocado. Si alguien me ha demostrado que estoy equivocado, siempre lo admitiré felizmente. Muy bien, entiendo de dónde vienes, lo admito. Esto generalmente resulta en, mira. /U// Sabrielle 24 se equivocó en algo. Oh, pero pensé que nunca te equivocabas. Es curioso cómo la gente tiende a encasillar a otros. Tengo un amigo que es así, siempre discute y se aferra a sus argumentos. Un día, admitió que se equivocaba y, en lugar de dejarlo pasar, todos empezaron a burlarse de él. A veces, aceptar un error resulta en más críticas que en reconocimiento. Al final, ser honesto parece no ser tan fácil. Simplemente no veo por qué la gente no les lee a sus hijos. Mi hija tiene casi 12 años y todavía le leemos y con ella todo el tiempo. A menudo es la mejor parte de mi día. Tiene que ser que no les gusta leer, cosa que tampoco entiendo. Cada vez que un niño de 20 meses se acerca con un libro de cartón, interrumpo lo que estoy haciendo para leerle. Se acomoda a mi lado con una gran sonrisa. Me llena de felicidad. Me entristece que algunas personas no deseen involucrarse en esto, aunque no sea mi hijo biológico, esos momentos son lo mejor de mis días. Recuerdo algo en el NYT una vez sobre cómo los niños deberían escuchar X número de palabras por día, y como muchos niños que se estaban quedando atrás tenían padres que, cuando los entrevistaron, dijeron no les hablamos. Simplemente se sientan allí. No sabía que debíamos hablar con ellos. Si son bebés, ¿cómo esperas que aprendan el idioma? Eso significaba que tampoco les estaban leyendo. Tan triste. Claro. Siempre comento a mis progenitores que se debe leer un mínimo de 3 libros diarios. 3. ¿Sabes cuánto tiempo toma? Estoy ocupado. Desde la perspectiva de alguien que lee a un pequeño, el tiempo necesario es comparable a un breve viaje al baño. ¿De verdad no hay forma de encontrar ese momento en la rutina diaria? Para mí, el mayor de ellos es en la autoridad portuaria, cuando la gente se para en el lado izquierdo, que para aquellos que no lo saben, siempre es el lado para caminar, de las escaleras mecánicas durante las horas pico. Hace que me hierva la sangre. En Nueva York, no hay escaleras mecánicas, así que no es necesario subir a pie. Se supone que deben agilizar el flujo de personas. Es frustrante ver cómo algunos se mueven lentamente. No recuerdo dónde leí esto, Forbes tal vez. Pero hace unos meses apareció un artículo sobre el proceso de entrevistas al que los directores ejecutivos de Fortune 500 suelen someter a sus candidatos. Como persona que tuvo su primer trabajo en la industria de restaurantes, uno de ellos realmente me hizo sonreír. Básicamente, este director ejecutivo enviaría un automóvil para recoger al posible candidato y pedirle al conductor que le hiciera preguntas sobre su día, etc. Una pequeña charla. Una vez que el conductor dejaba al candidato en la oficina, el director ejecutivo se encargaba de preguntarle qué pensaba sobre el candidato. Cualquiera que fuera claramente un imbécil o que tuviera un aire de superioridad era descartado desde el principio del proceso de entrevista. Me encantó eso. Es interesante cómo algunos CEOs se fijan en los detalles. Recuerdo que en mi primer trabajo, algo similar pasó.
Un jefe le preguntó a un empleado sobre un candidato para un puesto. El chico contó que el candidato no era malo, pero tenía una actitud un poco arrogante. Al final, el jefe decidió no seguir adelante. A veces, cómo tratas a los demás dice mucho sobre ti. Doy clases en una escuela increíblemente rural que también se encuentra entre el 3% inferior de mi estado en cuanto a puntajes de exámenes. Los niños no hacen los deberes ni escuchan en clase, pero ninguno de ellos dice por favor, gracias si me llamas señor sin que nadie se lo pida. Es una señal de que en esta ciudad no se valora la educación, pero sí los modales. Es interesante ver cómo en un lugar donde la educación parece no ser la prioridad, los valores como la cortesía todavía son importantes. Yo también he estado en situaciones similares donde los estudiantes pueden no estar motivados académicamente, pero tienen un respeto básico. A veces, esas pequeñas cosas como decir por favor y gracias cuentan más que los resultados de un examen. La vida está llena de contrastes. Soy francesa y enseñé en una escuela americana durante un año. En Francia, es muy importante saludar a cualquier persona con la que vayas a interactuar. Saludar es reconocer que hay una persona frente a ti. Así que me sorprendió cuando llegué por primera vez a mi escuela estadounidense y descubrí que saludar no era algo que les resultara natural a los niños, a pesar de que yo estaba en una escuela muy buena en un vecindario bastante bueno. Se suponía que esos niños eran los mejores niños de todo el distrito y no saludaron. Así que decidí pararme en la puerta y hacer que me saludaran, como hago ahora en mi escuela en Francia. Funcionó y empezaron a decir hola y adiós cada vez. Es curioso cómo las costumbres pueden variar tanto. Cuando llegué a la escuela en pensé que los niños serían más amables. Al principio, no me saludaban y eso me sorprendió. Hice lo que tú hiciste, me quedé en la puerta para que me dijeran hola. Al final, se acostumbraron y comenzó a sentirse mejor el ambiente. A veces, solo se necesita un poco de esfuerzo para cambiar las cosas. Soy estudiante de último año en la escuela secundaria del condado de Grundy en Tennessee. Está en las montañas. Estamos fuera de la vista y solo conocemos nuestro estilo de vida. Los profesores que trabajan en nuestra escuela rural no cobran una mierda. Lo digo de todo corazón. Somos uno de los condados más pobres de Tennessee, si no el más pobre. Los profesores que trabajan en nuestra escuela son en su mayoría nativos de la escuela. No están ahí por el dinero o los pequeños beneficios que obtienen. Están ahí para los estudiantes. La mayoría nos respeta legítimamente, y los que no lo hacen están jodidos, así de simple. Los mejores profesores de nuestra escuela nos respetan y los adoramos, son como padres para nosotros. Por eso decimos esas cosas. Todos se preocupan por nosotros, así que ¿cómo no vamos a preocuparnos nosotros? Esta es una de las razones por las que somos tan educados y simplemente me gusta mostrar mi hogar desconocido. Jaja. Suena a que tienes un buen vínculo con tus maestros. Es genial cuando la gente se dedica a su trabajo por amor a lo que hace y a los estudiantes. En un lugar donde la vida puede ser dura, esa conexión emocional puede marcar una gran diferencia. Me gusta cómo valoras a tus profesores y la comunidad que han construido juntos. Es importante tener esas relaciones en la escuela. Cuando era niño nunca me gustó lavar los platos, aunque era una de mis tareas habituales. Me quejaría por eso. Cuando tenía 13 años, recuerdo que mis padres elogiaban a otra familia y decían que era realmente impresionante cuando los niños empezaban a recoger y lavar los platos después de una cena sin siquiera que se lo pidieran. Después de eso, me propuse hacerlo en las cenas de mis padres. Fue un gran cambio de actitud para mí buscar tareas domésticas solo para enorgullecer a mis padres. Es curioso cómo las opiniones cambian con el tiempo. Cuando era niño, siempre me quejaba de hacer los platos. Pero al escuchar a mis padres hablar de otra familia, decidí que quería hacer lo mismo. Después de eso, empecé a ayudar sin que me lo pidieran. No sé si fue por orgullo o solo para hacerlos felices, pero definitivamente fue un cambio en mi forma de pensar sobre las tareas de la casa. El otro día ayudé a atrapar a un perro perdido que corría por una calle muy transitada. Sin embargo, ese no es el objetivo de esta historia. Hubo otro tipo que se detuvo al otro lado del perro y juntos caminamos lentamente hacia el otro hasta que pudo agarrar al perro aterrorizado. Inmediatamente después de atrapar al perro, sacó su teléfono y dijo, ¿te importa? Tengo literalmente miles de seguidores. Luego procedió a grabarse diciendo, oye, solo soy yo salvando a un perro. Llamó al número del propietario que figuraba en la placa de identificación, pero justo después dijo, tengo un lugar donde estar, ¿lo entendiste bien? Quiero creer que se detuvo para ayudar porque es una persona decente, pero realmente me pregunto si fue solo por gustos.
Eso me hace pensar en ese delfín varado que falleció, ya que la gente se dedicó a tomarse fotos con él en lugar de ayudarlo a regresar al agua. Es una pena que no se priorizara su bienestar en ese momento crítico. La indiferencia de algunos puede ser sorprendente, y el deseo de capturar un instante en lugar de actuar puede tener consecuencias trágicas. Ese es un buen caso para mi casa, mis reglas. No estás en casa donde puedes salirte con la tuya con este comportamiento y no es apreciado bajo mi techo. Si no puedes ser respetuoso en la casa de otra persona, entonces ya no eres bienvenido. Dicho esto, mi sobrino tiene 12 años y no ha puesto un pie en mi casa por esa misma razón. Si no puede comportarse en su propia casa, llamando a su madre con una gran cantidad de nombres inapropiados, entre otras cosas, entonces no puede poner un pie en mi casa, eso no va a suceder. Mis hijos no necesitan aprender exactamente ese comportamiento de su primo mayor. Entiendo lo que dices. Es importante establecer límites en casa. La familia a veces puede ser complicada y, si un niño no respeta a sus padres, es lógico que no te sientas cómodo invitándolo. Proteger a tus hijos de malas influencias es una prioridad. Espero que tu sobrino aprenda a comportarse y que puedas tener una relación más sana en el futuro. Tengo que decir que algunos de los mejores recuerdos que tengo con mi papá son cuando él y yo estábamos solos en nuestro pequeño cobertizo en el patio trasero. Él se convirtió en una pequeña tienda, simplemente resolviendo una mierda. Incluso antes de tener la edad suficiente para contribuir realmente, me sentaba allí y lo observaba y lo escuchaba razonar las cosas y probar las cosas de diferentes maneras. Con el tiempo, me di cuenta de lo que funcionaba y lo que no y comencé a contribuir yo mismo. Creo que esta se convirtió en la habilidad más valiosa que me enseñó sin convertirla activamente en una lección. Ser capaz de pensar críticamente, razonar y resolver problemas me ha convertido en una persona mucho mejor. Ahora, como propietario de una vivienda, me siento cómodo sumergiéndome en proyectos para arreglar las cosas porque sé que puedo jugar y resolverlo. Incluso cuando alquilaba mi apartamento, arreglaba las cosas yo mismo porque odiaba esperar al equipo de mantenimiento. Es interesante cómo a veces las lecciones más importantes se dan sin darse cuenta. Pasar tiempo en ese cobertizo con tu papá, viendo cómo resolvía problemas, parece haber sido clave para tu desarrollo. La habilidad de pensar críticamente y solucionar problemas es invaluable. La confianza que adquiriste al arreglar cosas por ti mismo, incluso en tu departamento, dice mucho de lo que aprendiste. Es genial que esos momentos hayan tenido un impacto tan positivo. Creo que gran parte de Estados Unidos también hace esto. Es extremadamente común en mi área, pero puede ser una regla flexible. A menudo, si voy a grandes reuniones de gente en la casa de alguien, me pongo los zapatos, pero si tengo cierta intimidad con la familia, me los quito. Si es una fiesta, con los zapatos puestos, si es casual, se quita los zapatos. Es curioso cómo esas normas cambian según el lugar y la situación. En casa de un amigo, siempre nos quitan los zapatos cuando es una reunión pequeña, pero si hay más gente, no hay problema. Creo que es una forma de mostrar respeto y comodidad. Al final, es algo que se adapta al ambiente, y a veces me pregunto qué reglas seguirán en el futuro. Mi hijo tiene Asperger. Cuando lo trasladamos a este distrito, grado 7, casi entró en el cuadro de honor por primera vez. Lo que lo detuvo fue su calificación de ciudadano en ciencias. Exigió hablar con el maestro. Ella le preguntó cuáles eran los requisitos para cada grado de ciudadanía. 1. Ayudar activamente a los demás. 2. Involucrar a los demás positivamente. 3. Básicamente no crear disturbios de ningún tipo. Luego dijo, te has sentado junto a estos 5 niños durante 4 meses. Dime uno de sus nombres. No pudo. Ella dijo, sé que tienes autismo. Tienes que trabajar más duro que otros para encajar. Así que el próximo semestre, dime 2 de sus nombres y te daré un 2. Dime cómo ayudaste a uno de ellos y te daré 1. Estuvo en el cuadro de honor todas las veces durante el resto del año. Ese fue un buen maestro, en mi opinión. En mi opinión, la docente debió comunicar esa información antes de asignar la calificación, de modo que se le brindara una oportunidad para mejorar. Las notas finales no deberían ser inesperadas. Sin embargo, al menos se le ofreció la posibilidad de avanzar y mejorar en el futuro. Sí, estoy de acuerdo con esto. A mí también me molestaría una pregunta así, no porque haya descartado al tipo que limpia la papelera, sino por muchas otras razones que pueden impedirme conocer el nombre de un extraño. A mí me ha pasado algo similar. Conocí a alguien en una fiesta y nunca pude recordar su nombre. No es que no me importara, simplemente había tantas cosas pasando que fue difícil concentrarme. Al final, no sé si era vergonzoso o solo normal.
La próxima vez trataré de prestar más atención, pero a veces la vida está llena de distracciones. Cada vez que alguien entra al círculo, retrocedemos la historia y comenzamos de nuevo. Cada vez que alguien entra al círculo, retrocedemos la historia y comenzamos de nuevo. Cada vez que alguien entra al círculo, retrocedemos la historia y comenzamos de nuevo. A veces, en reuniones con amigos, vemos que alguien llega y nos hace empezar de nuevo. Es como si no quisiéramos que se perdieran nada. Recuerdo una vez que un amigo entró y todos empezamos a contar de nuevo la anécdota del viaje. Se siente raro, pero es una forma de mantener a todos en la misma sintonía. Es parte de nuestra dinámica y, a la larga, hace que los momentos sean más memorables. Aprendí esta lección en la escuela secundaria. Mi profesor de historia era fantástico, pero también muy duro y me daba toneladas de tareas. Teníamos la tarea permanente de delinear cada capítulo del libro de texto a medida que lo leíamos. Una semana tenía muchísimo trabajo y no terminé el mío a tiempo. Fui con ella y le dije, oye, no tengo mi esquema. Realmente no tengo una buena excusa, simplemente tenía un montón de trabajo y no pude hacerlo anoche. Ella me dijo que no era gran cosa y que sabía que podía esperar un buen trabajo de mi parte, así que tráelo mañana y no te preocupes por eso. Una buena reputación es una gran cosa a la que poder recurrir cuando cometes un error. Esto también se aplica en la universidad y en el trabajo. Hace tiempo, una mascota necesitó atención médica de emergencia y estuvimos muy ocupados en la noche. Después de estar despiertos toda la noche, decidí reportarme enfermo. Más tarde, mi supervisor comentó que su jefe tuvo una reacción negativa sobre mi situación. Él simplemente le respondió que no había razón para dudar de que solo llamaría si realmente lo necesitaba. Esto me recuerda a mis hermanas menores. Mamá y papá nunca se enojan contigo. Es tan injusto. Bueno, eso es porque no hago un escándalo por estupideces todo el tiempo. No es que me quieran más. Simplemente saben que soy justo y que es poco probable que cause problemas. Mi hermana aún no comprende esto y me resulta muy divertido cuando menciona que casi nunca me metí en problemas. La razón es que, cuando sucedía, no entraba en discusiones acaloradas con los padres. Nunca entenderé esa mentalidad. Bueno, hoy me comí un pastelito, arruiné mi dieta, supongo que también podría comerme este medio galón de helado. Acento circunflejo, ese ejemplo ni siquiera es una exageración, la mamá de mi amigo haría cosas así. Es bastante habitual que las personas se limiten demasiado con las dietas. Esto resulta extraño. Cuando alguien no logra cumplir con las restricciones autoimpuestas, tiende a pensar que todo está perdido y que ha fracasado, llevando esa percepción a un punto extremo, como si fuera una invitación a dejarse llevar y empeorar aún más la situación. Es un ciclo complicado de romper. Si eso significa que te equivocas por ser educado y respetuoso con quienes te rodean, entonces es algo bueno. Si tienes un miedo debilitante a cometer un paso en falso que te impida socializar, entonces no es tan bueno. Al menos una dosis crónica de ansiedad social significa que, probablemente, no recibiré miradas al tener reacciones desmedidas en público. Aclaración, mi comentario es mayormente una broma. No considero que señalar a los niños que sus reacciones exageradas no son comportamientos aceptables cause ansiedad social. Es fascinante reflexionar sobre el delicado equilibrio entre sentirse autoconsciente y tener confianza en uno mismo. Mi madre, cuando yo tenía unos 5 o 6 años, una vez se tiró al suelo en casa después de que yo hice un berrinche en una tienda y me imitó a la perfección. Sin absolutamente ninguna advertencia. Después ella simplemente miró mi cara horrorizada y dijo, así es como te veías ante todos los demás y ante mí. Funcionó. Espera, ¿eres yo? Eso es casi lo que hizo mi madre una vez, y funcionó de maravilla. Mi mente no podía creerlo. Aunque, mi madre lo hizo justo en la tienda frente a mí para llamar la atención, y supongo que me sentí bastante avergonzado. Bien jugado, madre, bien jugado. Debo recordar este truco. Como holandés, nosotros y los belgas somos bastante similares en este sentido. Afijk, diría que es un poco grosero por parte del camarero, pero nada fuera de lo común. Por favor y gracias realmente es lo predeterminado aquí y responder a casi cualquier cosa con comentarios sarcásticos / hiperbólicos / pasivo-agresivos tiende a ser aceptado aquí ya que la mayoría de las personas son bastante tranquilas al respecto y lo ven como un comentario divertido en lugar de un insulto. No es exactamente ofendido fácilmente. Como persona originaria de Bélgica, tiendo a pensar que es un tanto inusual.
Sin embargo, reconozco que no somos tan propensos a sentir ofensa fácilmente. Esa no es una lista de verificación de las cosas que deben decir, es una suposición de que usted completará su solicitud. Es una orden, no tienes la opción de decir que no porque ya te agradecieron el acto. A mí también me cabrearía. Es un poco frustrante cuando la gente asume que vas a hacer algo solo porque ya te han agradecido. A veces, me ha pasado con amigos que dan por hecho que voy a ayudar. Al final, uno también tiene sus límites. La comunicación clara es importante, pero muchas veces parece que se les olvida. Eso puede generar tensiones, y es fácil que uno se moleste. Eso es muy triste. No solo para el futuro de nuestro mundo, sino también para cada niño. Una gran parte de mostrarles a tus hijos que los amas y te preocupas por ellos es enseñarles habilidades para la vida y pasar tiempo con ellos para aprender esas cosas. Recuerdo que en el jardín de infantes nuestra tarea todas las noches era llevar un libro a casa y leérselo a nuestros padres. Siempre le leía a mi padrastro. Él se sentaba y escuchaba y me ayudaba con las palabras que no sabía. Ahora tengo 26 años y todavía me encanta leer y lo atribuyo al tiempo que pasé leyéndole a mi papá. También significó mucho para él, todavía lo menciona de vez en cuando porque lo hizo muy feliz que yo eligiera leerle. No tenía intención de escribir todo eso, pero a menudo pienso en lo agradecido que estoy por mis padres y cómo me criaron. Es interesante cómo esos momentos simples marcan una gran diferencia. Mi experiencia es similar. De niño, me quedaba con mi abuela, quien siempre leía cuentos antes de dormir. Nunca fue una tarea, sino un momento de conexión. Años después, todavía disfruto de la lectura y esa conexión me hizo apreciarla aún más. Esos pequeños actos pueden crear recuerdos que perduran. Cada vez que mi hija de 20 meses tropieza con uno de sus libros de cartón, dejo lo que esté haciendo y le leo. Ella se acurruca a mi lado con una gran sonrisa. Me derrite el corazón. Me duele que los padres no quieran participar en esto. Ella ni siquiera es mi hija biológica y es la mejor parte de mi día. Es bonito ver cómo una pequeña puede alegrar tanto el día. A veces, las cosas simples, como leer juntos, crean los mejores momentos. No hace falta ser padre biológico para sentir ese amor. Es un recordatorio de la conexión que podemos tener con los demás, sin importar de dónde venimos. Esos momentos son los que realmente cuentan. ¿Es realmente tan difícil? No lo siento así para mí. La mayor parte del tiempo desconocía cierta información. Con esa información, de repente queda absolutamente claro que estaba equivocado. Aprendí algo, no todo el mundo tiene tanta suerte. O tal vez me he vuelto insensible al proceso. Hubo muchos casos y temas en los que me equivoco o sobre los que no sé lo suficiente. A veces es complicado reconocer cuando estamos equivocados. Recuerdo un momento con un amigo, estábamos discutiendo sobre un tema y él compartió datos que me hicieron ver que estaba equivocado. Fue una lección fácil de aprender, pero no todos tienen esa suerte. Tal vez es cuestión de cómo vemos y aceptamos nuestras propias fallas. A veces, la falta de información nos ciega sin que nos demos cuenta. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.